dar la oportunidad de participar de este ciclo de charlas. Y bueno, durante esta charla voy a estar hablando un poco de qué es la disotropía de intensidad magnética. Supongo que muchos de ustedes ya conocen lo que es o nunca han escuchado hablar. Así que bueno, les voy a explicar qué es este método, para qué sirve, cómo se obtienen los resultados, a qué podemos llegar con esto. Y por otra parte les voy a presentar resultados que a futuro irán teniendo a lo largo del sistema de investigación de tesis que llevamos a cabo bajo la dirección de la doctora Renata Bonusoni y Laura Pesares, que bueno, justamente tiene como objetivo realizar estudios de disotropía de intensidad magnética en la formación lunar en el ámbito de la cuenca de Cerro. Bueno, la charla la dividí en distintas etapas. Para empezar voy a hacer una introducción de distintos términos, son necesarios, bueno, nosotros no frecuentes en lo que es la metodología. Para empezar vamos a ver qué es la fisicidad magnética, luego qué es la disotropía de la fisicidad magnética y la aplicación mismo al estudio de las rocas. Luego una vez explicando esto voy a pasar a caso de estudio en particular de la formación lunar en la cuenca de Claromeco. Les voy a presentar un resultado de estudios de muestras del suelo y bueno, en correlación con muestras de superficie, para por último arribar a algunas consideraciones finales. Bueno, para empezar tenemos que definir qué es la fisicidad magnética. La fisicidad magnética es la capacidad que presenta un material a ser magnetizado por el campo. Se expresa con esta fórmula, entonces toda la magnetización y hace un campo magnético. Estos términos están entonces los cuerpos de elementos como cuando se cancelan y de ahí resulta que la fisicidad magnética es la intensidad. Por lo tanto, bueno, como vemos en esta fórmula, la magnetización de la roca va a ser directamente proporcional a la superficie de la roca. Por lo tanto, si esta es alta, la magnetización de la roca va a ser alta. Bien, antes de hablar de disotropía magnética, voy a definir las propiedades magnéticas de la roca. Como sabemos, bueno, las rocas son un conjunto de minerales, diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Por lo tanto, las propiedades magnéticas de una roca serán producto de la influencia combinada de muchos minerales. Los materiales diamagnéticos son aquellos que hacen la aplicación de un campo magnético y alinean de forma contraria al campo. Y cuando no aplicamos un campo magnético, no presentan ningún tipo de alineación. Bueno, las susceptibilidades de los minerales son negativas. Y bueno, ¿cuáles son estos minerales? La mayoría de los minerales componentes de roca, por ejemplo, cuarzo, fosfato, calcita o harina, entre otros. Bueno, vamos a explicar a los minerales paramagnéticos, son aquellos que en la ausencia de campo también no presentan una alineación, pero se aplica un campo magnético y se alinean en forma siguiendo la dirección de este campo. Las susceptibilidades de estos materiales son positivas, como vemos acá, pero bajas, en orden de 10 a menos 6 hasta 10 a menos 4. Los minerales paramagnéticos se encuentran iguales con los polivinos, los teros, los iguales, y los campos de hierro, la densidad, clorita, clorita, ilmenita, como por ejemplo la piscina. Bueno, por último, los minerales ferromagnéticos son los que podemos denominar minerales magnéticos, que tienen este campo y cuando el campo no está aplicado, igualmente mantienen la fuerza de que la magnetización permanece. Es decir, la magnetización permanece más que el campo magnetizado. Las susceptibilidades de estos minerales son altas, positivas, que van del orden de 10 a la menos 2, a la menos 3 o más. ¿Cuáles son estos minerales? Bueno, son muy pocos. Principalmente vamos a lograr a la magnetita y a la hematita, bueno, en otra función, a la hematita, magnetita, bueno, acá se la foto, para que no reconozcan una vista. La magnetita es un mineral negro que
valor. Entonces, bueno, acá tenemos una tabla con minerales magnéticos, la magnetita y magnetas son los más comunes, como vamos a encontrar en la naturaleza, y fíjense que son afiliados, otro ion que de magnetización especial del titanio, son actividades comunes, las luces paramagnéticas. Y bueno, fíjense que la complejidad de la magnetita es muy grande, que son sensibilidad que hablamos de 6.000 por 10 parámetros. Otra de las cosas que tiene 6 bueno, estas fuentes propiedades magnéticas, los minerales paramagnéticos son importantes para el estudio de la fisiología y seguridad magnética, pero como decía anteriormente no son muy comunes en la naturaleza. Los minerales formadores de roca van a ser materiales magnéticos paramagnéticos. Entonces, por ejemplo, los paramagnéticos son muy importantes en las rocas sedimentarias que están aquí, por ejemplo, prioritarios. Y bueno, acá tenemos la actividad médica de todas las rocas y vemos que las rocas volcánicas, las rocas metamórficas van a tener igual o mayor proporción de minerales magnéticos. Pero aún así, la magnetita, por ejemplo, se presenta como mucho como un 1% de la y acá vemos, bueno, que las rocas secundarias tienen muy bajas proporciones de minerales magnéticos. Esta es la forma ilustrativa y que está ejemplo, bueno, nos vamos a centrar en las rocas secundarias. Bien, ahora vamos a definir qué es la susceptibilidad magnética. Bueno, como su palabra lo dice, la susceptibilidad magnética de una roca no es igual a la sensibilidad magnética. Cuando un campo magnético está aplicado en una roca, la intensidad de la magnetización no va a ser uniforme en todas las direcciones, sino que va a variar según la orientación de los minerales magnéticos. La isotropía de susceptibilidad magnética, que se refiere por esta sigla, ASM o ASM, es una importante técnica que permite conocer la orientación preferencial de los minerales magnéticos en una roca o en sedimento subsólido. Esta técnica se estudia principalmente en los años de la década del 40 y se estudia principalmente para estudiar la metafonía de la roca. La técnica es no efectiva, rápida y económica, y uno de los beneficios que se produce en todo tipo de roca, cuando intenta su totalidad, incluso cuando los minerales magnéticos están ausentes o bajo. Bien, el comportamiento magnético de las rocas va a depender de distintos factores, como por ejemplo la orientación preferencial cristalográfica de los minerales, la forma de los minerales y la distribución de los minerales magnéticos. Por ejemplo, acá vemos un grano en donde si nosotros aplicáramos una magnetización en este sentido, veríamos que la magnetización sería mayor a lo largo de uno de sus ejes, mismo por la forma que tiene este mineral, ¿no? Sería mayor en este sentido y menor en el sentido de los ejes cortos. Y si vamos a un conjunto de granos, bueno, también sucedería lo mismo, que la magnetización se daría preferentemente a lo largo de estos ejes. Entonces, una roca magnéticamente isótropa será aquella en donde la magnetización tiene la misma intensidad en todas sus direcciones. Esto no es muy común en la naturaleza. En cambio, las rocas magnéticamente anisótropas, la susceptibilidad va a variar según las direcciones. Bueno, ¿cómo se representa la anisotropía de susceptibilidad magnética? Se va a representar como un elipsoide de susceptibilidad que va a tener tres ejes. Un eje mayor o K máximo, que también se conoce como K1, un eje intermedio, que se conoce como K2, y un eje mínimo, que se conoce como K3. En donde, bueno, la magnetización va a ser mayor a lo largo del eje más largo, como vemos acá, y menor a lo largo del eje más corto. Algo importante
a destacar es que el eje K3 va a ser perpendicular al plano magnético de foliación. Este plano magnético de foliación, o sea, cuando hablamos de foliación no solamente nos referimos a foliación tectónica, sino también puede estar dado por un plano de estratificación de una roca sedimentaria, un plano de foliación magmática en rocas volcánicas, o bueno, por un plano de achatamiento o flattering para una roca deformada. Y el eje K1, que sería el eje de máxima elongación, es el eje que va a ser paralelo y va a definir la alineación de la petrofábrica, la cual puede deberse a una alineación tectónica o también nos puede indicar la dirección del flujo magmático o la dirección de una paleocorriente para el caso de una roca sedimentaria. Bueno, entonces esto es muy común, como es lo que se utiliza para representar el elipsoide de susceptibilidad, y también se utiliza plotear estos tres ejes en una red estereográfica, en donde por convención se van a utilizar estos símbolos. Bueno, la magnitud de la anisotropía de susceptibilidad magnética va a depender de dos factores. Por un lado, de la anisotropía propia de las partículas, y por otro lado del grado de orientación que presenten los minerales magnéticos. A mayor grado de orientación va a ser mayor la anisotropía. Y bien, bueno, ¿cómo se representa la susceptibilidad? Bueno, la magnitud de la susceptibilidad va a definir la forma del elipsoide. Podemos tener 4 tipos de elipsoides. En primer lugar, un elipsoide isótropo, donde todos los ejes son iguales, estos 3 ejes son iguales, entonces más que un elipsoide estaría representado por una esfera. Y esto ocurre cuando los granos no presentan ningún tipo de orientación preferencial, lo cual en la naturaleza es difícil que suceda. Luego tenemos elipsoides de tipo oblados, en donde el eje intermedio y máximo son similares y el eje mínimo es muy corto, entonces son estos elipsoides, como vemos acá, de formas como aplanadas, achatadas. Podemos tener elipsoides de tipo triaxiales, en donde donde el K máximo está muy desarrollado, entonces nos daría como formas como más bien estiradas en una dirección, y el K mínimo e intermedio son similares. Cuando esto sucede, el alineamiento de los granos nos definen un plano de delineación y de foliación, y en el otro extremo tenemos un elipsoides de tipo prolados, en donde el K máximo es mucho mayor, y el lineamiento de los granos nos definen una alineación. Esta entonces sería la forma que tienen los elipsoides, y esto que vemos acá son las formas como se verían en una red estereográfica. Bien, ¿cuáles son los parámetros medidos en el estudio de anisotropía de susceptibilidad magnética? Bueno, por un lado tenemos la susceptibilidad media, o KM, que es el promedio de todas las susceptibilidades, sería el promedio de los 3 ejes. Por otro lado tenemos el grado de anisotropía corregido, o grado de anisotropía, que se representa con una P. Este parámetro me estaría indicando qué tan alineados van a estar los minerales dentro de mi roca. Por otro lado, el parámetro de forma, T, que va a definir la forma del elipsoide. Acá vemos que entonces T positivos nos indican un elipsoide de tipo oblado, y T negativos un elipsoide de tipo prolado, y bueno, valores cercanos a 0 triaxiales. Y bueno, los valores de P y de T generalmente se plotean en el diagrama de Jelinek, que me va a definir la forma del elipsoide. Otros parámetros obtenidos son foliación y lineación, sería bueno, K2 sobre K3 y K1 sobre K2, que bueno, estos valores también se van a plotear en un diagrama que se llama diagrama de tipo Flynn, que también me van a definir la forma del elipsoide, en donde cuando tenemos valores altos de foliación y bajos de lineación, tenemos elipsoides de tipo oblados, con fábricas planares, y cuando tenemos en el otro extremo lineaciones altas y foliaciones bajas, vamos a tener elipsoides de tipo
pro lado con fábricas lineales. Otros parámetros a estudiar son la orientación espacial de los ejes, de los tres ejes, es decir, su declinación e inclinación. Estos valores son solamente válidos si las muestras fueron obtenidas midiendo su rumbo y su usamiento. Y bueno, como les decía, definen el elipsoide, pero son generalmente representadas en una red estereográfica. Estos valores son muy importantes porque, bueno, son una herramienta para conocer la dirección de los esfuerzos, en donde el K mínimo me va a indicar la dirección de máximo acortamiento, es decir, por ejemplo, en este caso sería una dirección de máximo acortamiento en este sentido. Y el K máximo me va a indicar la dirección como de estiramiento. Esto ahora igual no se preocupen que después lo vamos a ver con ejemplos reales. Y bueno, para mostrarles simplemente, yo trabajé en testigos corona, pero bueno, para mostrarles cómo se obtienen las muestras y cómo es el trabajo de campo, las muestras se obtienen con una perforadora de núcleos portátil, con una broca de punta de diamante, ya que tiene que ser un material diamagnético para que no influya en las propiedades magnéticas de los minerales de la roca. Las muestras siempre son orientadas con una brújula en donde se mide el rumbo y usamiento de la capa y se hace cualquier otro tipo de anotación de campo. Y una vez que se obtienen los especímenes, se les hacen una especie de marcas que se llaman marcas fiduciarias y se cortan y se rebanan en especímenes que tienen una medida estándar que es 2,5 de diámetro y 2,2 de largo. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de este método? Es decir, ¿para qué sirve? Bueno, este método es usualmente utilizado para estudiar la petrofábrica de la roca, incluso cuando la deformación es débil. Con petrofábrica de la roca significa que estudiamos la fábrica primaria o la fábrica secundaria, es decir, la fábrica primaria me refiero a la fábrica depositacional. Por lo tanto, por ejemplo, en una roca sedimentaria podemos medir direcciones de paleocorriente o en una roca volcánica podemos medir las direcciones del flujo de magma. Y en cuanto a la fábrica secundaria, es decir, es la fábrica postdepositacional. Nos va a dar indicios de los esfuerzos que actuaron en la roca luego de su depositación, que puede ser, por ejemplo, esfuerzos tectónicos o en el caso de las rocas sedimentarias también podrían ser esfuerzos de compactación. Acá, por ejemplo, tenemos un estrato para una roca sedimentaria cuando los minerales se depositan de forma aleatoria y, por ejemplo, si son afectados por un esfuerzo tectónico o por la compactación, los minerales se van a alinear en una cierta dirección. Y justamente esto es lo que mide la anisotropía de la susceptividad magnética, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos filosilicatos y minerales magnéticos y ante un esfuerzo los minerales se alinean. Bien, entonces para el estudio de la fábrica magnética de la roca tenemos que tener en cuenta tres factores. Por un lado, la anisotropía, del grado de anisotropía, PJ, y el parámetro de forma, que como dijimos nos va a definir la forma del elipsoide, y por otro lado la orientación de los tres ejes. Una fábrica magnética sedimentaria, es decir, que no fue sometida a grandes esfuerzos tectónicos, se caracteriza por elipsoides de tipo oblados, es decir, con T positivos, y con el eje de acortamiento, el K mínimo, ubicado en posición perpendicular, perpendicular al plano de sedimentación. Y los ejes K máximo intermedio se van a disponer de forma aleatoria a lo largo de la horizontal. A medida que aumentan los esfuerzos, los ejes se van a ir alineando o se van a ir ubicando en ciertas posiciones. Entonces, por ejemplo, si los esfuerzos aumentan hacia ese sector,
vemos cómo el K mínimo que estaba en la vertical se va a ir moviendo hacia la horizontal. Esto es indicativo de fábricas de tipo compuestas, tectónica y sedimentaria. Y si vamos al otro extremo, vamos a tener la presencia de fábricas tectónicas en donde el K mínimo se movió completamente hacia la horizontal y el K máximo va a estar ubicado, o sea, va a tener una cierta orientación y me va a definir una foliación magnética. Y en las fábricas tectónicas se caracterizan por elipsoides de tipo prolados con T negativos. Bien, todo esto fue ampliamente estudiado por muchos autores. A mí me parece muy buena y muy ilustrativa esta imagen de Parés y colaboradores, en donde ellos realizaron estudios de anisotropía de susceptividad magnética en una faja corrida y plegada y en una cuenca de antepaís adyacente. Entonces, todo esto que les venía contando, ellos lo pudieron aplicar y mostrar. Tenemos las fábricas magnéticas en la parte del antepaís, donde estaría la menor deformación, son, bueno, como les decía, el eje mínimo. O sea, cuando ocurre la depositación, los minerales van a estar ubicados de forma aleatoria, pero cuando se empiezan a compactar, como muestra esta figura, se van a empezar a alinear y cada vez, a medida que aumenta la deformación, se van a alinear más. Entonces, en fábricas sedimentarias, la compresión, o sea, el K mínimo va a estar acá en la vertical y va a estar definida por elipsoides de tipo oblado. A medida que aumenta la deformación, los minerales magnéticos van a empezar a alinearse. El K mínimo ya no está más ubicado acá en la vertical, sino que pasa a la horizontal, ¿no? El esfuerzo se realiza en esta dirección y se empiezan a definir elipsoides de tipo triaxiales, ¿no? Con una dirección de acortamiento horizontal. Entonces acá vemos cómo los ejes empiezan a alinearse y a definir foliaciones magnéticas. Y en este extremo, donde estaríamos en la faja corrida y plegada, por lo tanto hay mucha deformación por esfuerzos tectónicos, fíjense que el K3 ya se va completamente hacia el horizontal, o se estaría presionando en esta dirección, y el K1, bueno, va a definir foliaciones magnéticas. Bien, bueno, hasta acá sería la introducción. Disculpen si les hice una ensalada de términos, pero bueno, todo esto era necesario explicarlo antes de entrar a cómo se aplica la anisotropía de susceptibilidad magnética al análisis de una cuenca. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, bueno, continúo y cualquier cosa. Si hay algo que no se entendió, me pueden ir frenando. Entonces, bueno, vamos a ver estudios de anisotropía de susceptibilidad magnética para el caso particular de la formación tunas en la cuenca de antepaís de Claromeco. Bueno, antes de comenzar, les voy a hacer una breve introducción a los antecedentes geológicos del área. La cuenca de Claromeco queda ubicada en el extremo suroeste de la provincia de Buenos Aires, limita con las sierras australes y con el sistema de Tandilia y se extiende hacia el sur, hacia la plataforma continental, por debajo constituyendo el basamento de la cuenca del Colorado. Esta cuenca está compuesta por rocas sedimentarias de edad paleozoica. La secuencia que la contiene aflora en las sierras australes y continúa en subsuelo, cubierta por depósitos terciarios. Y bueno, fue definida en base a estudios geofísicos que descubrieron espesores máximos hacia el centro de la cuenca de 10 hasta 12 kilómetros. La cuenca se divide en dos porciones desde el punto de vista tectónico. Una porción que es la que aflora en las sierras australes, que está ampliamente deformada, y hacia el este la deformación comienza a atenuarse, y hacia el centro de la cuenca vemos que la deformación es baja, como muestra esta imagen, y que los estratos se dispondrían de forma horizontal.
La evolución de la cuenca incluye 3 estadios. Por un lado, una etapa de rift de edad cámbrica, una etapa de margen pasivo de edad ordovícica devónica, y durante el Carbonífero pérmico esta cuenca actuó como una cuenca de antepaís. Y esto fue definido por Ramos y otros autores. En cuanto a la deformación y la edad de la deformación, bueno, en este tema hay muchas controversias. Yo no me voy a meter mucho en esto porque sería una charla aparte, pero bueno, para que sepan simplemente que hay 2 modelos propuestos y dentro de los modelos más aceptados, algunos autores atribuyen la deformación a la colisión del terreno Patagonia con el margen sudeste de Gondwana. Esta hipótesis fue propuesta por Ramos y apoyada por muchos otros autores, mientras que otros autores sugieren la existencia de una deformación de tipo intracontinental, como resultados de bloques continentales que se mueven a través de fallas transformantes. Específicamente, hablando de la formación Tunas, esta formación es la más joven del grupo Pillahuinco, aflora en el sector este de las sierras australes, en la Sierra de las Tunas y Sierra de Pillahuinco, y continúa hacia el este en subsuelo, en donde pudo ser registrada por algunas perforaciones, como por ejemplo el caso del Pozo Pangea 3. El afloramiento está compuesta por una sucesión de areniscas y limolitas intercaladas con finos niveles de tobas. Su edad es pérmica temprana, definida por la flora de Grossopteris y edades y dataciones de uranio-plomo que arrojaron edades de 290 a 295 millones de años, y además estudios paleomagnéticos que confirman una edad de deformación pérmica. Algo importante para destacar de esta formación es que es interpretada como una unidad sinorogénica. Esto significa que a medida que se va depositando, se fue deformando. Y esto, es avalado por la existencia de pliegues de crecimiento, cambios en el área de procedencia y reversión de las paleocorrientes, además de por datos paleomagnéticos que muestran una magnetización sintectónica. El Pozo Pangea 3, que es de donde provienen las muestras de subsuelo que estudiamos, está situado hacia el centro de la cuenca de Claromecó, al noreste de las sierras australes, y debido a su contenido litológico, fosilífero y a dataciones de uranio-plomo, se asignó esta secuencia sedimentaria a la formación Tunas. Como vemos acá en este perfil sedimentario, en subsuelo esta formación está compuesta por fangolitas carbonosas y carbones hacia la base, intercaladas con algunas capas arenosas. Hacia el techo predomina espesores más gruesos de capas arenosas intercalados con algunas fangolitas, y hacia la base predominan las fangolitas intercalados con finos niveles de areniscas y de tobas. Bien, ¿cuáles fueron los objetivos del trabajo? Este es un trabajo que publicamos a principios de este año en la revista Journal of South American, en donde y son los resultados que ahora les voy a presentar en esta charla. Los objetivos del trabajo fueron realizar estudios de anisotropía de susceptibilidad magnética y mineralogía magnética en muestras de subsuelo de la formación Tunas, estudiar la fábrica magnética de esta formación, lo cual contribuirá a entender la historia de sedimentación y de soterramiento en el área de antepaís, y correlacionar estos resultados obtenidos en subsuelo con datos de afloramiento de la formación Tunas en el área de las sierras australes y de González Chávez, obtenidos anteriormente por Arzadún y colaboradores. Bien, ¿cuál fue la metodología de trabajo? Se realizó un muestreo a lo largo de toda la columna sedimentaria, en las cuales se obtuvieron 470 muestras.
el muestreo se realizó aproximadamente cada 1 metro y teniendo en cuenta los cambios litológicos. Acá podemos ver en los testigos, por ejemplo, las muestras que fueron obtenidas. Los especímenes fueron perforados perpendiculares al eje de la corona, es decir, si este es el eje del pozo o este es el eje del pozo, los especímenes fueron perforados en esta dirección, es decir, paralelos a plano de estratificación que estaría dispuesto de forma horizontal. Y bueno, todo este trabajo fue realizado en el Laboratorio de Paleomagnetismo Daniel Valencio del Departamento de Geología de la Universidad de Buenos Aires. Acá vemos, bueno, una foto de la broca con la que se perforaron todos los especímenes, que bueno, es una broca diamagnética, tal cual como si fuera que lo hubiéramos obtenido en el campo. Y bueno, fueron perforados en esta dirección porque imagínense que si esto estuviera, si viéramos el pozo de forma vertical, nosotros lo hubiéramos perforado como lo haríamos en el campo, ¿no? Siempre paralelos al plano de estratificación. Bueno, las mediciones de anisotropía de susceptividad magnéticas se llevaron a cabo con un equipo Kappa-Bridge, que es este que está acá. ¿Cómo se realizaron? Bueno, como ven acá, el equipo tiene un portamuestras en donde se ingresan los especímenes, por eso yo les decía que siempre tienen una medida estándar, que es justamente para que ingresen en este portamuestras. Y bueno, lo que hace este equipo es medir la anisotropía de susceptividad magnética de la roca en distintas direcciones. La muestra va girando y el equipo mide en todas las direcciones la susceptividad magnética. ¿Cuáles son los parámetros obtenidos? Bueno, la susceptibilidad media, el grado de anisotropía, el parámetro de forma, la foliación y la alineación. Y la inclinación de los ejes. En este caso, los testigos corona no se encuentran orientados con respecto al rumbo, por lo tanto, la declinación de los ejes no puede ser tenido en cuenta porque para eso se necesitan muestras orientadas. Y bueno, por otro lado, se realizaron estudios de mineralogía magnética, como por ejemplo la magnetización remanente isotérmica y curvas termomagnéticas de susceptibilidad versus temperatura, y estudios de rayos X y estudios petrográficos en secciones delgadas. Bien, en cuanto a los resultados obtenidos, bueno, acá vemos una foto de todas las muestras y todos los parámetros medidos, ¿no? Cada puntito simboliza una muestra. Y como vemos, bueno, los parámetros variaron ampliamente, ya sea con la profundidad y con la litología. Y ahora, bueno, pasamos a analizar todos estos parámetros uno por uno. Bueno, la susceptibilidad media varía entre 2 hasta 54 por 10 a la menos 5. Es una susceptibilidad baja, lo que refleja la presencia de minerales paramagnéticos. Y bueno, que varía mucho con la litología, ¿no? Donde los mayores valores registrados estuvieron en fangolitas y en tobas, y los menores valores se registraron en fangolitas carbonosas y carbón y areniscas. Por otro lado, bueno, el grado de anisotropía corregido varía entre 1 a 1.2, como podemos ver en esta imagen, en donde predominan los valores entre 1 y 1.10. Y bueno, como vemos, el grado de anisotropía, el grado de anisotropía va aumentando, tiene una tendencia a aumentar con la profundidad. Por otro lado, el parámetro de forma, bueno, varía entre menos 1 a 1, pero como vemos, predominan los valores mayores a 1, es decir, positivos, definiendo elipsoides de tipo triaxiales y prolados. Acá podemos ver este gráfico, tenemos el parámetro de forma versus grado de anisotropía en cuanto a la litología y a la profundidad. Y podemos ver que los mayores valores de anisotropía se registraron en fangolitas carbonosas y en fangolitas,
mientras que los menores en areniscas y tobas. Y bueno, los mayores valores están hacia la base, o sea, mayores profundidades, y los menores valores hacia el techo. Bueno, por otro lado, la foliación es menor a 1.1, con un promedio de 1.04, y la alineación predominan los valores menores a 1.3, lo que es consistente con elipsoides extremadamente oblados, como ven caen en este campo, a triaxiales. Y acá también, bueno, otra vez los mayores valores de foliación y lineación fueron registrados en fangolitas carbonosas, mayormente ubicadas hacia la base de la secuencia. Bueno, entonces, si vemos todos los resultados, cómo van variando a lo largo de la columna estratigráfica, podemos observar que, bueno, predominan los elipsoides oblados hasta triaxiales. Vamos viendo cómo el grado de anisotropía va aumentando con la profundidad, y acá vemos cómo se distribuyen los ejes, también cómo varían en base a la profundidad. Recuerden que esta distribución así es porque no están orientados. Si estuvieran orientados seguramente se alinearían en alguna dirección, pero bueno, si nos quedamos con los valores de inclinación, vemos que el K mínimo tiende a agruparse en la vertical, a lo largo, en la parte superior y media de la secuencia, y hacia la parte inferior vemos cómo los elipsoides pasan a ser extremadamente oblados. Miren cómo aumenta el grado de anisotropía, y vemos cómo hay mayor dispersión del eje K mínimo, en donde los valores tienden a moverse hacia el horizontal. Bien, en cuanto a los resultados obtenidos de mineralogía magnética, bueno, estudios de rayos X y observaciones petrográficas nos confirman que los minerales predominantes son diamagnéticos y paramagnéticos. En las areniscas predominan cuarzo, feldespato, calcita, son todos minerales diamagnéticos, mientras que en las fangolitas van a predominar los minerales paramagnéticos como biotita, muscovita, que bueno, también pudo determinarse a partir de rayos X, y en las fangolitas carbonosas además presentaron pirita. En lo que respecta a estudios específicos de mineralogía magnética, bueno, se realizó el magnetismo remanente isotérmico, que esta técnica nos permite conocer la mineralogía magnética presente en una roca a partir de las fuerzas coercitivas. Lo que se hace es, con este aparato, se va magnetizando la muestra y se ve cuál es su respuesta. Entonces, lo que se pudo observar es la presencia de minerales de baja coercitividad, es decir, que se le aplica un campo magnético bajo y la magnetización aumenta mucho, que eso es típico, un comportamiento típico de la magnetita. Y también, particularmente en muestras de fangolitas carbonosas, se pudo observar minerales con coercitividades medias, lo que correspondería a la presencia de pirrotina. Bueno, después otro estudio que se realizó para definir la mineralogía magnética son curvas termomagnéticas, en donde se mide la susceptibilidad, cómo varía la susceptibilidad con la temperatura. Como sabemos, los minerales magnéticos son susceptibles a los cambios de temperatura y van sufriendo transformaciones que afectan a su susceptibilidad. Entonces, el monitoreo de estos cambios nos permite conocer la mineralogía magnética en base a la determinación de la temperatura de Curie de los minerales. Entonces, lo que hicimos es, bueno, medir muestras de distintas litologías y, bueno, lo que obtuvimos son estos resultados. Por un lado, todas las muestras mostraron comportamientos de curvas irreversibles. Esto significa que la curva de calentamiento, o sea, acá vemos que aumenta la temperatura,
la curva de calentamiento y de enfriamiento no tiene el mismo recorrido, por lo tanto esto nos indica que durante el ensayo se fueron formando nuevas fases minerales producto del calentamiento. Bueno, la trayectoria de la curva, que nos da idea de qué tipo de minerales hay, es de tipo hiperbólica, ¿no? Vamos viendo cómo disminuye la susceptibilidad con la temperatura, y esto es típico de minerales paramagnéticos. Aproximadamente entre los 500 y los 560 grados la susceptibilidad disminuye, lo que es típico de, esto indica la presencia de magnetita, y bueno, cuando empiezan a enfriarse, lo que podemos ver es que aumenta la susceptibilidad, y eso significa que se están formando minerales nuevos ferromagnéticos, y esto ocurre en presencia de minerales arcillosos o, por ejemplo, materia orgánica, en donde con el calentamiento se genera magnetita. Y en cuanto a las curvas de calentamiento de baja temperatura, acá vemos, bueno, en vez de calentarse la muestra se va enfriando, vemos estas trayectorias de tipo hiperbólicas que también son típicas de minerales paramagnéticos. Bueno, entonces ahora lo que hicimos es integrar todos estos resultados y realizar una serie de interpretaciones. Por un lado, bueno, los estudios de mineralogía magnética confirman que los minerales paramagnéticos controlan la susceptibilidad magnética de la formación tunas. Por lo tanto, las mediciones de ASM estarían reflejando la orientación cristalográfica de los filosilicatos, los cuales, por su forma tabular, son muy sensibles a orientarse ante los esfuerzos. Bueno, el grado de anisotropía y la fluorescencia magnética aumenta hacia la base de la secuencia, lo cual está vinculado al incremento de la carga litoestática, ¿no? Lo cual es un comportamiento esperable. O sea que las fábricas, a medida que aumenta la profundidad y aumenta la compactación, se vuelven más obladas, ¿no? Como vemos en esta imagen que les mostraba al principio, con la compactación los minerales magnéticos se van alineando. Y bueno, los valores mayores de anisotropía y de foliación fueron registrados en litologías de grano fino y carbonosas, por lo tanto el tamaño de grano y la composición mineralógica influye en el grado de deformación, siendo las litologías de grano fino más sensibles a los esfuerzos. En cuanto a la petrofábrica de la formación tunas, bueno, acá lo que decíamos anteriormente, esto va variando con la profundidad y bueno, se puede interpretar que los parámetros obtenidos indican la presencia de una fábrica de tipo sedimentaria o débilmente deformada, caracterizada por elipsoides doblados y direcciones de acortamiento agrupadas en la vertical, como veíamos acá, o sea, los esfuerzos vendrían producto de la compactación. Y hacia la base esto cambiaría, ya que, como vemos, la dirección de acortamiento se va moviendo hacia la horizontal, como podría ser un gráfico que represente esto, y bueno, en donde los elipsoides se vuelven fuertemente oblados y las direcciones de acortamiento se mueven hacia posiciones horizontales. Bueno, acá volvemos a este gráfico que les mostraba al principio, y bueno, la impronta de esfuerzos tectónicos estaría focalizada en niveles concentrados principalmente hacia la base, como muestran estas líneas punteadas. Bien, por último vamos a hacer la correlación entre los estudios obtenidos en subsuelo y en afloramiento. Los estudios de afloramiento fueron realizados en el área de las sierras australes y en el área de los afloramientos cercanos a González Chávez. Fueron realizados por Guadalupe Arzadún y colaboradores, y Tomesoli y Vilas. Y bueno, estos autores lo que reportaron es que hacia los estratos más antiguos, ubicados en el sector
oriental de las sierras, en el sector occidental, oeste de las sierras australes, como por ejemplo los afloramientos de Ruta 76, Estancia Golpe de Agua y San Carlos. Bueno, en estos estratos exhiben un alto grado de deformación producto de la compresión tectónica. Acá, en este caso sí, los elipsoides los especímenes fueron obtenidos de forma orientada, entonces podemos ver cómo la dirección de acortamiento se ubica sur-oeste, noreste, ¿no? En esta dirección, que es la dirección típica de formación de las sierras australes. Y por el contrario, hacia localidades más jóvenes, ubicadas hacia el este, las fábricas son de tipo magnéticas. Las fábricas son de tipo triaxiales a sedimentarias, con elipsoide de tipo oblados y ejes de acortamiento ubicados en la vertical, ¿no? Como vemos acá. Perpendiculares al plano de sedimentación. Este comportamiento se obtuvo, por ejemplo, en la cantera Las Mostazas, Estancia 2 de Mayo y en el área de González Chávez, en este sector. Y bueno, si integramos los datos obtenidos en subsuelo y en afloramiento, podemos ver cómo la deformación tectónica va disminuyendo hacia localidades más jóvenes y hacia el este, que es donde se ubica la cuenca de Antepaís, ¿no? En el área de la faja corrida y plegada hay desarrollo de fábricas tectónicas, mientras que cuando nos vamos moviendo hacia el Antepaís, donde está, por ejemplo, ubicado el Pozo Pangea 3 o en la localidad de González Chávez, se puede ver que predominan las fábricas de tipo sedimentarias. Otra diferencia que se observó en cuanto a la formación tunas en subsuelo y en afloramiento es la presencia de minerales magnéticos. En afloramiento, la formación tunas se caracteriza por la presencia de hematita, mientras que en subsuelo, como dijimos, predomina más bien la magnetita y hay presencia de pirita. Esto nos estaría indicando que las condiciones de sedimentación fueron muy distintas, ya que la hematita se caracteriza por ambientes depositacionales de tipo oxidantes, mientras que la pirita, pirrotina y la magnetita se caracterizan por ambientes depositacionales más bien reductores, es decir, poca concentración de oxígeno, lo que explicaría también que en subsuelo tengamos capas carbonosas, mientras que en afloramiento no. Bien, entonces, para ir ya concluyendo, bueno, de la integración de los datos provenientes de estudios de anisotropía de susceptibilidad magnética en subsuelo y en superficie, podemos concluir que, bueno, los parámetros de ASM reflejan perfectamente los cambios en las condiciones postdepositacionales, como por ejemplo la compactación mecánica y la influencia de los esfuerzos tectónicos, la presencia de estratos deformados confirman el carácter sintectónico de la formación tunas propuesta por varios autores. Las fábricas magnéticas tectónicas indicarían la presencia de un régimen tectónico activo establecido con un pico de compresión en el Pérmico temprano, que fue cuando se empezó a depositar la formación tunas, que va disminuyendo gradualmente hacia las etapas finales de depositación durante el Pérmico tardío a temprano. La deformación alcanzó un alto grado hacia la zona de la faja corrida y plegada de las sierras australes, producto obviamente de los esfuerzos que actuaron durante la deformación y del cinturón orogénico, y estos esfuerzos se fueron atenuando progresivamente hacia la cuenca de Antepaís de Claromecó, en donde se observaron fábricas sedimentarias o débilmente deformadas.
Y bueno, por otro lado, los cambios en la mineralogía magnética estarían relacionados a cambios en las condiciones ambientales y químicas del ambiente de depositación y a las condiciones químicas presentadas durante la diagénesis. Bueno, por último quería mostrarles este estudio que me parece muy interesante. Bueno, hay mucha bibliografía en este tema. Yo tomé este estudio que me parece muy interesante, realizado por Mafione y otros, ya que los resultados obtenidos son similares a los de la formación Tunas. Se realizó en sedimentos marinos profundos y bueno, acá podemos observar también cómo varían los parámetros de ASM con la profundidad, en donde los autores marcan un intervalo que ellos denominan ventana inicial de la compactación, en donde repentinamente cambian el grado de anisotropía, el parámetro de forma, también cambian, bueno, las fábricas magnéticas, ellos también tienen testigos no orientados. Y bueno, lo interesante acá es ver cómo en este intervalo la porosidad disminuye repentinamente y la densidad aumenta. Y también esto estaría relacionado, en este caso no está relacionado a fuerzas tectónicas, sino a un incremento en la tasa de sedimentación. Entonces, bueno, esto nos demuestra cómo a partir de mediciones de ASM también podemos hacer otras interpretaciones, como por ejemplo cómo varía la porosidad de la roca, lo cual es muy importante en cuencas sedimentarias asociadas a la presencia de hidrocarburos. Bueno, como conclusión final de la charla, podemos decir que la anisotropía de susceptibilidad magnética es una herramienta muy útil para el estudio de la deformación de las rocas y su fábrica magnética, incluso en rocas sedimentarias donde los minerales magnéticos son escasos, como fue el caso de la formación Tunas y la deformación es débil. El análisis de ASM de una secuencia nos permite conocer la evolución de una cuenca y los procesos que afectaron a la misma. La mineralogía magnética nos da indicios de las condiciones depositacionales y postdepositacionales en una cuenca sedimentaria. Y bueno, los parámetros obtenidos de ASM también nos pueden dar indicios de los procesos diagenéticos que actúan durante la historia de soterramiento de una roca, como por ejemplo la compactación, que nos permitiría inferir acerca de parámetros que son muy importantes en una roca sedimentaria, como por ejemplo la porosidad. Bueno, eso es todo. Los dejo con una imagen muy linda de las sierras australes nevadas. Muchas gracias por su atención. Acá tienen mi contacto por cualquier duda o consulta que quieran hacer y bueno, los dejo por si tienen alguna pregunta o duda.